Bueno, hola, hola a todos los que nos están escuchando. Hoy día estamos en una nueva entrevista, esta vez con Daniel. Bueno, Daniel es una persona acá de Chile bastante connotada y técnica acá de la escalada, en especial del coaching, donde, bueno, él es profesor de educación física de profesión y ahora entrenador deportivo, actualmente gerente técnico de la FEACH y parte del Comité Olímpico, tanto como docente y parte del Registro Nacional de Entrenadores, además de ser head setter en el gimnasio Tornamesa. Y bueno, imparte clínicas de coach también en la Federación Internacional de Escalada. Así que bueno, Dani, bienvenido. Muchas gracias también por aceptar esta entrevista y unirte un poco a poder darte a conocer también a más personas y brindarnos esta instancia. Estamos también con Consuelo. Consuelo trabaja también en KINAP. Y bueno, eso, bienvenido a todos. Bienvenido, Muchas Daniel. gracias. La idea, Gracias por la invitación. sí, claro, obvio. La idea un poco de esta entrevista es que puedan conocer a Daniel, puedan saber un poco qué es lo que hace, cómo se refleja esto como en su escalada, en la escalada que él imparte, etcétera. Así que bueno, un poco para partir, ¿qué significa, Daniel? Bueno, tú estás bien metido en este tema de la profesionalización de las personas que trabajan como coach, tanto en el Comité Olímpico como en el World Climbing. ¿Qué significa un poco para ti profesionalizar este rol de entrenador? Y cómo ves tú también un poco esta brecha internacionalmente con Latinoamérica, por ejemplo, o con Chile? Bueno, muchas gracias por la invitación. Le quiero agradecer a KINAP, donde hay personas que, bueno, estimo mucho, hay colegas, y agradezco mucho la instancia. También a ustedes, precisamente dos, por el poder liderar estas cápsulas. A la cónsula conocí en los Juegos Panamericanos, así que hay todo como un raconto interesante eh, sobre eso. Y en relación a la pregunta, que es interesante también, esto tiene que ver precisamente con los contextos. Cuando sabemos que la escalada es un deporte nacional, si se quiere, en algunos países, naturalmente el contexto es distinto, la población que lo practica, la cantidad de acceso que hay, la calidad del mismo. Y con ello, naturalmente, que la profesionalización es parte justamente de ese proceso. En ese sentido, creemos que de un tiempo a esta parte la escalada ha ido avanzando a un paso que requiere justamente un contexto de la profesionalización. Hay necesidades, hay una demanda de personas que quieren certificarse, que quieren aprender y que naturalmente quieren ser una pieza más de un constructo llamado escalada o entrenamiento escalado o rendimiento, finalmente. Y la profesionalización pasa por finalmente entender de que uno no es solo un escalador, un escalador. Los deportistas son personas que trabajan para el deporte. Se dedican como una persona se dedica de manera profesional a un trabajo, con una cantidad de horas diarias, intentando dominar o modular las variables que afectan al rendimiento. Entonces, en ese sentido, respondiendo en breve, naturalmente que la cuestión pasa por pensar en que soy un deportista escalador más que ser un solo escalador. Esa persona tiene que controlar su entorno, el contexto, las variables externas que van a influir en las variables internas. Y con eso, y en relación a lo primero que decía, hay una hipervinculación con profesionales que ayuden a dominar ese terreno, ese camino. Hace 10 años era difícil encontrar psicólogos, psicólogas que estuvieran dedicadas al deporte, ahora hay más. Lo mismo pasa con el área de la nutrición, lo mismo pasa con los gimnasios dedicados y en ese sentido hay una respuesta. Y la respuesta debe también venir por parte de las personas que practican el deporte y con ello la profesionalización, para poder en algún momento llegar
a, a que el movimiento deportivo de la escalada sea tan importante en nuestro país como quizás el movimiento deportivo de otros deportes, como el básquetbol en el sur, por ejemplo, o como en general colectivo en la zona de la quinta región, en la zona de la región metropolitana. Eso básicamente. Dani, en ese sentido, cuando estáis diciendo como que los deportistas ven esto como un trabajo y que efectivamente es un trabajo que le dedica muchísimo tiempo, en el rol de coach, ¿qué tanto juega el aprendizaje técnico, además de la experiencia del entrenador para poder eh, como que para poder entrenar a estos deportistas, como en todo el sentido como de complemento en historial de, de participar en competencia y todo, a todo lo que es el aprendizaje técnico, así como en sí? No sé si se entiende la pregunta. Sí, 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 lo entiendo. O sea, acá generalmente en los planes de formación de un profesional del área, siempre se trabaja, siempre, partiendo con etapas iniciales, con el desarrollo en el fondo de los estadios de desarrollo, con las etapas que en el fondo un deportista va pasando para poder estar en un proceso de desarrollo deportista a largo plazo. Y claro, ahí lo primero que es como que se indica por libros de la teoría es el aprendizaje técnico. Y esa es un poco la base, ¿no? Pero en cuanto al recurso, efectivamente la escalada es un deporte que es tremendamente rico en términos técnicos. Es un deporte que es tremendamente distinto al resto en cuanto a su estructura y también en términos deportivos competitivos, es un deporte único. Entonces, al ser único, pasa a ser un poco extravagante, ¿verdad? Algo especial, algo que no todo el mundo lo comprende. eh, y al mismo tiempo hay mucha gente que cree que lo entiende, lo interpreta, pero pasa que cuando uno se mete al deporte, a veces por coincidencia pasa por un lugar y ve un muro y ahora uno es más crítico y dice ese muro está mal construido, no considera tal y tal cosa, porque se cree un poco que la escalada es algo que yo puedo entender de manera rápida. Es eso. Entonces, la experiencia del coach es tremendamente importante para, primero, que el trabajo sea derechamente coaching y no se mezcle entre psicología, preparación física, eh, la colaboración como acordada precisamente en un sector o en un lugar. Porque ese coach necesita tener muchos estímulos y mucha experiencia para que ese deportista pueda, primero, decidir en qué plano competitivo quiere participar o en cuáles planos competitivos. Tener la capacidad de poder interpretar, porque finalmente la transferencia deportiva es eso, es poder interpretar más que decir que voy a hacer algo que me va a servir para otra cosa. Porque finalmente al entender el contexto, yo ofrezco un medio, que es las instalaciones, el lugar, más idóneo para poder estimular las cosas que yo estoy buscando como coach para mi deportista, en este caso en particular. Entonces, en resumen, no es extraño que no es palmarés, sino más bien la experiencia de un coach en la escalada tenga que ver con que esa persona hace 354 cosas al año. Que hubo una necesidad en un momento intrínseca del deporte. Había que leer mucho y no había mucho. Entonces también había que interpretar mucho también. Y hay, desde el empirismo, por supuesto, hay un montón de ensayo y error y el producto que hoy en día hay, que está disponible, está depurado, felizmente. Hubo mucha gente que se equivocó y actualmente esas personas siguen aportando a la ciencia de la escalada y ahora el camino es un poco más fácil, como todo. Y afortunadamente el camino también es más claro. Si yo quiero saber de técnica, puedo encontrar información sobre técnica, puedo encontrar estudios sobre técnica. Si quiero aprender sobre lesiones, también lo puedo hacer. Y eso también es parte un poco de la tarea que han hecho los profesionales que están involucrados, ¿cierto? En nuestro deporte y las instituciones, como por ejemplo
KINAP que se han especializado en un deporte que en algún momento se creyó que era algo de locos, ¿no? Saliendo de lo tradicional. Eso. Bueno, y en cuanto a esto que tú mencionabas del medio, en este caso ahora en Chile tenemos una especie de boom donde están apareciendo muchos gimnasios nuevos, algunos llevados por gente con experiencia, otros un Sí. poquito más comerciales. ¿Qué tan preparado crees tú, Daniel, que está hoy el entrenamiento para adaptarse a este medio? O si es que, o sea, bueno, intentando también no forzar al deportista a adaptarse a este sistema nuevo donde tiene muchos tipos de escalar en distintos centros que se dedican a distintas cosas, como algo un poquito más comercial, algo un poquito más de entrenamiento, Sí. etcétera. ¿Cómo no forzamos al deportista a adaptarse a eso y mantenemos quizá ese camino hacia un poquito más el coaching como tal? Sí, mira, finalmente el hecho de que hayan más gimnasios que antes obedece primero en términos económicos a que hay una demanda, ¿verdad? Hay un público que es asiduo a la escalada mucho mayor que antes, ¿no? Una cantidad tremendamente considerable. Entonces hay una respuesta en relación a los gimnasios y los gimnasios también responden a sus contextos, sus capacidades y a las necesidades que tiene finalmente el público que va a asistir a ese gimnasio, ya sea un escalador, una escaladora, un deportista de escalada libre o una persona que efectivamente toca la puerta y quiere entrenar, quiere en el fondo mejorar, por las razones que sea. Es una persona que quizás está en un reintegro deportivo, una persona que está quizás en un proceso de rehabilitación, una persona que en términos de emocionales quizás viene con un proceso y quiere autosuperarse. Son muchas razones. Entonces, ¿cómo nosotros como entrenadores podemos brindar las mejores experiencias respecto a las expectativas que esa persona tiene y los objetivos que lo dictamina naturalmente el conglomerado que está buscando aumentar y mejorar el rendimiento físico y lo que nos da y nos limita la ciencia también? En ese contexto y sentido, los gimnasios han ido a tono. Los gimnasios llenos son solamente instalaciones donde se hace un muro bajo y que ese muro bajo, porque tiene un contenedor, es un boulder. Ahora el boulder tiene ciertas condiciones, esas condiciones el público ya las conoce. Hace 15 años, 20 años, no había mucho discusión sobre las presas que se iban a poner en el muro, la calidad de la misma, los colores, y después empezó a haber una necesidad relativa a eso. Entonces, para poder, que es una pregunta bien amplia, para poder cómo especificar, lo más importante es que el gimnasio, independiente que sea pequeño o grande, tenga un objetivo claro, que el concepto sea claro. Si mi gimnasio ya eh, en el fondo establecí que va a ser y va a estimular la disciplina de boulder, por ejemplo, eso ya no es suficiente, porque el boulder es más complejo aún y en el fondo demanda, busca más variables dentro de la misma disciplina. Ya es necesario en un gimnasio de unión que, por ejemplo, tener un board, que puede ser de las marcas que existen, que todos quizás ya conocemos. Por un lado, un board es básicamente un muro que tiene una disposición, tiene eh, en el fondo, una estructura que es exactamente igual en cualquier parte del mundo. Por tanto, se genera una comunidad y yo puedo contrastar mi performance con una persona quizás que está del otro lado en un mismo medio. Entonces, los entrenadores requieren, y sobre todo en la escuela que a mí me tocó, que estoy súper agradecido porque fue una escuela que tenía muy poco. Entonces nosotros teníamos que, y nosotras, tratar con lo poco de hacer mucho, y ahí era muy importante la interpretación del deporte, la interpretación de la dificultad, el poder emular ciertos movimientos que uno veía, por ejemplo, o percibía como movimientos complejos, secuencias complejas en la ruca,
Y en cuanto a lo competitivo, que es un temazo que podemos abordar más adelante, también pasa lo mismo. Es decir, yo no puedo interpretar el deporte solo desde lo físico. Yo no puedo solo entrenar mis dedos y entrenar mi capacidad de salto para un deporte en particular, que en este caso es la escalada, si no entiendo que el medio competitivo tiene ciertos requerimientos. Entonces, en resumen, la capacidad del entrenador de la abstracción que este mismo va a tener en relación al deporte va a permitir, desde un estándar, por supuesto, que en cualquier lugar pueda llevar a cabo el estímulo que requiere esa persona para poder mejorar y aumentar su rendimiento deportivo. En el tema competitivo que nos contabais, mucho se habla de la presión competitiva en el deportista, pero nos podría contar también un poco como de la presión deportiva que cae, que recae como sobre el coach en sí y, y no sé si hay tenido alguna experiencia como que nunca había pensado en que en verdad existe mucha presión en el deportista, pero la persona que está atrás igual siente la presión y el nervio, entonces controlar la presión y el nervio para otra persona y al mismo tiempo controlar la presión y el nervio de uno mismo. Sí, es una buena pregunta, Consu. Yo creo que hemos ido avanzando fuertemente en que estas preguntas o la idea de estas preguntas aparezcan, primero porque es algo que uno no considera, como también podría eventualmente considerar que un abridor, una abridora de rutas, que es un rol técnico como oficial técnico de la Federación Internacional, es una persona que en términos físicos también requiere obviamente un montón de estímulos, desde una buena preparación física, una buena nutrición, etcétera. Entonces, en ese sentido, la presión que tiene el entrenador es brutal, primero porque el calendario de World Climbing es complejo, el calendario competitivo. Hay instancias de Copas del Mundo replegadas durante todo el año. Son Copas del Mundo con disciplinas distintas. Entonces hay que rendir hace un tiempo en distintas disciplinas y quizás ahora es distinto porque se están especializando. Hay que ya rendir de manera específica en cada una de ellas y con toda la presión que esto tiene. La escalada, dejando de lado la velocidad como disciplina, que es una disciplina estándar, tiene rondas de competencia con apertura de rutas distintas. Siempre el escalador está enfrentando en términos de las competencias a un medio que no conoce, a un medio que ubica, por supuesto, está preparado, pero la disposición y la intencionalidad que hay detrás no la conoce hasta que entra al field of play o al campo de juego. Exactamente lo mismo le pasa al entrenador. El entrenador, hoy por hoy, en la escalada, en países como el nuestro, sigue siendo un preparador físico y un entrenador. Y hay que dar el salto, porque las disciplinas de la escalada deportiva merecen esa especificidad hoy por hoy. El coach tiene que tener tiempo para ser coach, no solo o no para que cubra más necesidades. Eso es interesante porque en el fondo permite, primero, provee la especialización. Sabemos que la escalada es una parte de introducción temprana, pero de especialización tardía, porque reclama un equipo técnico multidisciplinario o interdisciplinario. Tiene que ver con profesionales que van a ayudar a poder controlar estas variables, ¿no? Que tienen que ver, sí, en la preparación física y en la performance. Entonces, desde ahí, desde luego que es importante que este coach también entienda que las jornadas de trabajo son súper extenuantes, son rondas a veces tremendamente largas, de 5 horas, 6 horas seguidas. Por lo demás, también, Juan, el entrenador tiene una misión que no es solamente ver cómo tu deportista escaló o la performance del mismo, sino que tiene que estar atento al resto de los competidores porque podrían haber tenido una puntuación asignada por el equipo de juzgamiento errónea y hay que también apelar en contra. Entonces, el trabajo del coach no se limita, no es monoatencional, sino que es poliatencional, tiene un montón de responsabilidades y los tiempos actuales están implicando que ese coach sea una persona preparada y que también tenga, obviamente, estímulos
que no solo provengan de una escala realmente para Sí, última pregunta. capacidades me refiero. Quiero una última pregunta Hugo, de esto específico. ¿Cómo crees tú que se puede, más que entrenar, como enseñar esta faceta multifacética en el fondo, valga la redundancia, porque me pasa que es algo como muy difícil de enseñar a alguien que tenga esta capacidad de estar atento a todos lados. Entonces, ¿cómo crees tú que se puede enseñar para que los coaches tengan esta atención a todos lados y que no sea solamente el foco en el deportista, sino en todo lo que hay en el entorno y en el contexto, en términos de competencia, estar pendiente de los otros deportistas? Sí, es una excelente pregunta y fíjate que tiene como varias corrientes de respuesta. Ahora, en lo concreto y práctico, un coach de escalada tiene que tener mucha experiencia. Esa experiencia no es cronológica, tiene que ver con estímulos, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, ah, me parece que las formaciones de entrenamiento, naturalmente que van a dar todo el componente técnico para después poner en práctica ciertas estrategias que tienen que ver con la utilización de ciertos métodos, ¿verdad? En el contexto de cómo está la ciencia hoy por hoy entendiendo e interpretando ciertas cosas, pero en el hacer está un poco la ciencia de la pregunta que tú me haces y tiene que ver con que los efectos de práctica creo que son interesantes para poder llegar a esos objetivos de aprendizaje. El poder estar con un entrenador que tenga tiempo y tenga experiencia y terreno creo que es fundamental. Proceso de práctica, quizás como la llevan a cabo algunas instituciones universitarias que son más bien dedicadas, con esta persona que tiene experiencia y que lidera equipos de trabajo de entrenamiento. Y también las clínicas, porque las clínicas son jornadas largas, extenuantes, donde por supuesto que no es suficiente digamos, la plantilla o los requerimientos de contenidos que en caso particular pueden ser solicitados, sino que es acompañar y entregar desde el contexto real todas las experiencias para que los entrenadores puedan avanzar un poco más rápido en el aprendizaje que a nosotros nos costó un golpe y porrazo, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso particular de las clínicas de wall climbing que me toca hoy por hoy dirigir en habla hispana, lo que hacemos es llegar con una estructura de contenido específica que tiene que ver con, por ejemplo, en cuanto a la teoría y la metodología de la planificación de un entrenamiento deportivo, relacionarlo con un calendario competitivo de wall climbing, eso está perfecto, contenidos relativos a la disciplina y la subdisciplinas, por decirlo así, que pueden haber dentro de la misma, pero la teoría resiste mucho. Y cuando tú llegas y evalúas que el contexto de, por ejemplo, son entrenadores que son entrenadores que no han, por ejemplo, entrenado a ninguna persona que haya competido en un campeonato juvenil, que haya competido en un campeonato del mundo juvenil y después compita en un campeonato con un adulto, o esté en el circuito de las Copas del Mundo, o sea, una persona que haya logrado, en el caso de la ronda, un lado juvenil. Eh, ¿No? Estas personas ostentan ese currículum, buscan, en el fondo, lograr esos objetivos, pero muy probablemente hay sendas inconsistencias en las bases para poder, en el fondo, inyectar ese tipo de cosas. Entonces, cuando el coach tiene esa experiencia y es capaz de transmitir esa información, las expectativas también de este equipo de entrenadores que fueron encomendados por el contexto de una clínica de good timing o una formación de tipo privada, lo consideraron y pensaban en hiper especificar su conocimiento cuando en el fondo hay que tener mucha experiencia y haber recorrido mucho para poder en el fondo tomar buenas decisiones en cuanto al entrenamiento inesperado. No sé si resulta apropiada la respuesta como grande, pero ahí Sí, va. perfecto. Bueno, es Bien. que igual es un tema bastante amplio. Sí, Sí, no sí, hay capa mucho para totalmente. conversar. Bueno, con Así respecto es. a este mismo tema,
una de las preguntas que te queríamos hacer es un poco cómo podemos democratizar estos conocimientos. Bueno, dentro de lo que tú haces muchas clínicas, haces formación y todo, pero ahora tenemos dentro, asociado también al crecimiento y de la escalada como tal, tenemos mucha información saltando por todos lados, desde distintos tipos de entrenamiento, desde distintos tipos de técnicas, que hacen al final un poco que uno se maree y tienda a disparar para todos lados finalmente. Entonces, ¿cómo crees tú, Dani, que podemos hacer, por ejemplo, para poder democratizar información concreta y un poco más bajada a tierra en cuanto a la escalada? Buena pregunta. Yo creo que en el fondo eso va a provenir primero de planteártelo como un objetivo, como lo han hecho ciertas instituciones. Por ejemplo, la formación que yo hago del Registro Nacional de Entrenadores Certificados del Comité Olímpico, cuando nosotros planteamos la traducción educativa y todo el contundente teórico que tenía en ese momento el objetivo del curso, como federación, por ejemplo, consideramos que era importante que accedieran personas que estuvieran formadas con formación formal en la actividad física, ¿verdad? Pero claro, el tiempo nos indicó que eso no era tan correcto porque hay una cantidad importante de personas con una formación, digamos, no oficial, pero están en ejercicio como monitores de escalada, como escaladores que también tienen alto rendimiento y que están buscando justamente conocimiento para poder mantenerse en línea con los tiempos actuales y por supuesto aprender más para poder dar más, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, es probable que las instituciones como las de KINAP, por ejemplo, como la de KINAP, digo, y algunas otras, eh, quizás ya el foco no es hiperespecializar, ¿verdad? Los contenidos y la oferta de contenidos que tienen las instituciones, porque de un buen tiempo a esta parte eso me parece que está bastante abordado y justamente se ha perdido la capacidad de poder, en el fondo, entender de que si yo quiero que un deportista a los 20 rinda y haga una semifinal, sí o sí, ese deportista en la escalada, voy a hablar solamente de la escalada, y yo me atrevo a decir que en todos los deportes, por cierto, tiene que haber pasado cada etapa del desarrollo de un deportista a largo plazo de la manera más contundente y mejor estimulada posible. Porque eso son garantías para que esa persona no deserte, para que esa persona pueda abordar y enfrentar un calendario competitivo tremendamente intenso, y ya desde el punto de vista del rendimiento que las federaciones puedan proyectar y decir, mira, cada 4 años voy a tener una baja de rendimiento porque hay un cambio generacional, normal. Pero cuando ese proceso termina tengo que empezar a repuntar. ¿Y cómo logro repuntar con un deportista que tiene muchas capacidades? Por ejemplo, tiene 15 años, pero su alfabetización física quizás no fue la mejor. Entonces yo estoy pendiendo de un hilo porque sé que si esa persona, por ejemplo, no reacciona bien en una eventual caída descontrolada, entrenando, y si viene a boulder en la colchoneta puede tener una lesión y puede quedar 2 meses fuera. Ujú. Entonces esas garantías ya hoy por hoy tienen que existir y justamente es la visión la que actualmente no está entregada en los cursos que se ofrecen. Es muy monocromática, es fuerza de dedo, long hands, alternativas del long hands, como alternativas que terminaron por ofrecer el long hands, dispositivos de celdas de carga o modelos extensiométricos para poder en el fondo evaluar datos de desarrollo de la fuerza y nos metemos en términos tremendamente técnicos cuando sabemos que hoy por hoy esa ciencia es importada a la escalada, no es que haya nacido en la escalada. Y ese mismo ejemplo es el más interesante, porque si yo quiero saber de escalada hoy por hoy, en términos de la capacidad de la fuerza, me toca aprender de la capacidad de la fuerza primero, sí o sí.
y no voy solamente a ver la punta del iceberg y cuando tengo que tomar decisiones, es altamente probable que la mayoría de las veces tome malas decisiones. Y es paradójico porque estoy promoviendo, soy promotor de un conocimiento específico, tremendamente técnico, pero como tengo inconsistencia en la base, el porcentaje de falla de toma de decisiones es tremendamente alto y eso es peligroso. Un deportista puede terminar una lesión, puede terminar en una mala decisión y esas malas decisiones, a lo peor que puede pasar a un entrenador es que su deportista deserte de la disciplina, más que cambie de entrenador. Y por lo demás también hay un tema y es importante que la comunidad entienda que las relaciones en el entrenamiento deben ser los que van más allá. Deben durar harto, porque el proceso es largo. Con esto digo, por supuesto, que eso debiese o idealmente ser así, pero no estoy diciendo que tú no vas a cambiar de entrenador a entrenadora, ¿no? Pero es importante entender porque es una disciplina o son disciplinas que merecen tremendo bagaje técnico y experiencia para que se vean frutos esperables en los plazos que uno establece. Es eso. Perfecto. Bueno, mencionaste un punto bastante clave que también te queríamos preguntar. Tú siempre estuviste también ligado un poco a la formación de deportistas. em, y bueno, dentro de esta formación, tanto como la búsqueda de talentos, también tení la otra parte que es la pérdida de talentos, como lo pudiste decir de gente que deserta del deporte. Sí. ¿Por qué se pierden estos talentos en la escalada? ¿Y qué crees tú que es como lo principal que falla en estos procesos formativos para que Ujú. gente de temprana edad que tiene, por ejemplo, muchas condiciones, no termine o por seguir realizando el deporte, sino que derechamente ya no realizan el deporte, o quizás no alcancen tampoco las expectativas que se tenían de ellos? Sí, es interesante porque hoy por hoy, afortunadamente creo que pasa menos que antes. Yo en mi memoria se me vienen muchos nombres de personas que desertaron y no solo, o sea, no lo digo desde el punto de vista de dejar de escalar o de practicar escalada, sino más bien desertar de ambientes, desertar de la competencia, desertar de la roca, desertar de entrenar, pero seguir escalando. Pero es una decisión al final, quieras o no. Entonces, si bien es cierto, ha ido ocurriendo menos, es justamente un poco, o el fundamento de ello tiene que ver con lo que hablábamos hace un rato, es que cuando llegó la especialización de la escalada, cuando empezó a haber más información, el pantalón era grande y había que ajustarlo. Y nosotros veníamos de un pantalón pequeño que era fácil de poner, y empezaron las responsabilidades a crecer también. Entonces un deportista, primero ya no era un escalador, era un deportista. Ya las galletas de limón o lo que querían comer entre medio de la sesión no eran suficientes porque no cumplían con las necesidades que ese deportista ahora, o un escalador solamente es. Y la preparación física es una determinante porque es lo que va a garantizar que tú puedas resistir la temporada. Claro. Y la deserción específica que ha habido es porque las personas que teniendo muy buen rendimiento o mediano rendimiento, terminaron por no resistir un estilo de vida así, unas demandas así, porque naturalmente que hay mucha más información y eso obviamente evidencia que tú no puedes desdeñar. En todas las federaciones deportivas nacionales de escalada, todo el mundo han habido juveniles con mucho talento, talento en términos de rendimiento, porque es una palabra compleja de abordar en esta reunión, Sí. con esta entrevista, ¿verdad? Y hemos visto que esas personas se pierden. Y como les decía, si bien es cierto ya no ocurre tanto, es porque efectivamente esas personas no recorrieron un camino más consistente para poder terminar por ser un deportista de alto rendimiento, que significa que es una persona que trabaja. Bueno,
Durante mucho tiempo, y ustedes pueden ver los registros de todos los deportes a nivel nacional, Chile se convirtió en un país con muchos campeones juveniles de muchas disciplinas. Pero ¿qué pasaba? Que sobre todo cuando esas disciplinas eran de carácter individual, llegaban las lesiones, llegaba la deserción por el poco apoyo, ¿verdad? Entonces, también una gran respuesta a la pregunta tiene que ver con el apoyo también, ¿no? Y el apoyo también proviene de manera cercana con el equipo. Entonces, finalmente hay una mezcla de no me siento muy apoyado o muy estimulado, y al mismo tiempo el medio no me está apoyando tanto en términos económicos o de las condiciones que requiero para ser un deportista de nivel. Entonces, esas son razones que se van intermezclando y finalmente el producto de ello es que haya deserción o que haya también, para mí, un tipo de deserción es que tu rendimiento caiga en una escala, en un escalafón, digamos, que ya no está en el estándar de alto rendimiento. Es decir, que tu rendimiento baje al mediano rendimiento, independiente que tengas capacidades. Que la escalada pasa mucho y cuando tú no entrenas y no eres consistente con tu preparación física y con el entrenamiento propiamente tal, eso no quiere decir que tú no puedas lograr un ultra más, un ultra A, eh, y no solo un ultra, sino que también competencia. Pero estás en el fondo condenado y condenada a que esa ruta te tiene que acomodar para poder lograr. Cuando no te acomoda, que es un poco la gracia de la escalada, que ocurre en competencias también, o en la escalada vista, justamente ese punto es el que es el clave para que el deportista pueda lograr eso. Y yo creo que también, o sortear ese tipo de, digamos, diferencias o de variedad. Y afortunadamente, en mi caso, yo, al ser de región y venir de un gimnasio que fue construyendo un poco de patrimonio, sí partió con muy poco, a mí esa fue una muy gran oportunidad y al mismo tiempo una dificultad que yo supe construir como una oportunidad. Y en relación a la pregunta anterior también hay un poco de eso, que es también transmitir eso a los entrenadores que se están formando, que sean capaces de no solo esperar que el estándar lo dicten las redes sociales, sino más bien poder experimentar desde las ideas. En la escalada se puede tener una presa sin textura, sin tenerla. Se puede construir un volumen sin importar un volumen de marca. Se puede estimular un pie pequeño sin necesidad de tener ese pie pequeño. Me refiero a la presa donde yo pongo el pie. Y eso es abstracción. Y esa abstracción proviene del entrenador y obviamente también va, y en relación a la última pregunta, a garantizar que el deportista se mantenga en un continuo de aprendizaje y entendiendo, siendo consciente y partícipe de los procesos del entrenamiento, que comprenda de que el camino es así, y que no hay exitismo por sombra, aprendizaje y experiencia. Perfecto. Bueno, y un poco para... ¿qué cosa, Consuelo? Yo. Sí, que en todo este rol del entrenador, em, y de todo el tema de las redes sociales que habíais dicho, como que uno suele compararse en las redes sociales y ver como esta como idealización de coach que en verdad no es tan así en la vida real. Y en la comparación en las mismas competencias que uno mira para el lado y uno dice, ah, este coach hace esto, este coach hace esto, otro. Entonces, como uno, como entrenador, puede mantener ese foco y poder como concentrarse en el objetivo propio más que en todo Aquí el... estoy. alrededor. Alonso se cayó, ¿no? ¿Aquí? Alonso, ¿puedes repetir? Sí, se Ahí cortó un sí. poquito. Ah, ya. Que cómo uno puede centrar como mantener el foco sin compararse mucho con los coaches de alrededor y con las redes sociales, como esta idealización de coach
uno suele decir, como decirse a uno mismo como será la decisión correcta, como que el coach es el que toma que toma ciertas decisiones, entonces em, como que poder, como que cómo uno puede entrenar eso en todo como lo técnico, la experiencia y todo eso. Sí. Bueno, primero hay que partir de la base que las buenas ideas se copian. Eso es así, eso nosotros venimos del mono y la teoría darwiniana es clara y nosotros aprendimos desde la imitación también, ¿no? Desde ese punto de vista hay un montón de cosas que uno empieza a imitar porque cree que pueden funcionar o están validadas porque le ha funcionado a otros. Pero cuando el coach ya no busca copiar ejercicios, sino copiar el cuaderno que tiene ese coach, porque ese cuaderno parece que está bueno porque puede permitir planificar mejor, o copia la batería del taladro que tiene ese coach porque parece que dura y ya no está copiando un ejercicio en particular, yo creo que el camino va bien, porque esa persona empieza desde fuera a entender qué es lo que puede emular o importar hacia adentro para ser un buen coach. Eh, Todos y todas sabemos el efecto que tienen las redes sociales, sobre todo los niños hoy por hoy que tienen menos de 10 años. Yo lo digo con conocimiento de causa porque soy papá de un niño de 10 años. Y la información que se entrega es tremendamente rápida. Corre. Y uno hace incluso deducciones después del proceso de conclusión tremendamente rápido de lo que ve o lo que cree. Entonces, hay muchas personas que entienden o sienten de que ya terminaron por especializarse cuando la especialización justamente no, en este caso particular, no es un ejercicio propiamente tal, sino es comprender. Cuando yo sé de biomecánica, yo puedo ofrecer el mejor ejercicio sin tener el mejor, en el fondo, equipamiento. Eh, Cuando en el fondo se establece que una buena estrategia podría ser afrontar un ejercicio en particular sin una base lógica desde el objetivo particularmente, claramente eso es mero activismo. Es interesante cuando toca preguntarle a un deportista qué está trabajando, cuáles son los objetivos. Generalmente ese deportista no es capaz de contestar desde lo general, contestar lo específico. Claro, dices Y que esa, escalar esta ruta. claro, y se relaciona también con, oye, no, es que yo creo que me falta fuerza para poder encadenar, o me falta resistencia. Entonces ese binomio dejó de existir hace mucho tiempo y creo que unos entrenadores tienen que tener la capacidad de poder expresar eso. Y también pasa un poco en relación a lo que decía al principio, a mí me pasaba cuando yo llegaba a las competencias de Copas del Mundo y veía a los otros entrenadores con más experiencia, naciones como la de Japón, la de Eslovenia, la de Francia, y uno inmediatamente, con esa capacidad que te permite o te regala el entrenamiento y esa capacidad de poder adaptarse y todo lo demás, eh, yo me quedo claro rápido que lo físico no era un tema solamente en términos de estímulos, sino más bien la estrategia y los estímulos o las tomas de decisiones que esas personas estaban tomando para su tema. Eh, Cuando veía que, por ejemplo, las eslovenas después de competir, cuando sacaban la zapatilla de escalada, tenían una hiperkeratosis, que es un callo en el talón. Yo entendí que ahí había kilometraje de cuántas veces se pusieron la zapatilla. Entonces, vi rápidamente que era muy importante escalar por sobre, en el fondo, entender o hiperentender de entrenamiento. Ahora, si tú hiperentiendes el entrenamiento y además entiendes de que la práctica, finalmente, como dice el dicho, hace el maestro, eh, tiene las dos cosas, genial, está perfecto, digamos. Pero claro, hay una hiperasociación justamente a que en el fondo hay un ejercicio en particular, bueno, que yo puedo importar, que vi a Juanito los Palotes haciéndolo y que me puede funcionar, que por cierto sí, pero el cuerpo me entiende de ejercicio, estímulo. Entonces, el estímulo que yo requiero es el que requiero porque mi proceso lo requiere. Si yo no soy capaz de poner un buen empeine o de
sentir un empeine bien puesto, digamos, que me ayude, no necesariamente viene por una debilidad de la musculatura que está asociada a la contracción o a la carga de, en este caso, del empeine propiamente tal. Viene de miles de otras cosas. Entonces ahí es cuando hay que tener esa capacidad de abstracción, como decía, para poder en el fondo que sea el objetivo lo más específico posible para eso. Claro. Oye, bueno, Dani, un poco para ir cerrando, teníamos pensado hacerte una pregunta que puede ser bastante amplia, muy amplia, pero que nos gustaría igual que intentarais dar una percepción un poquito más resumida, un poquito más sencilla de lo que qué es realmente el coaching para ti en cuanto a tu vida personal, qué ha sido esto para ti, este proceso, cómo lo vives y un poco más relacionado a tu experiencia. Sí, bueno, es una bonita pregunta. Yo creo que a fin de año o a principio de año está bueno preguntársela porque de alguna manera va a ordenar en el fondo tus intenciones, tu objetivo. Es filosófica, pero al mismo tiempo tremendamente específica y técnica. Em, bueno, yo creo que en lo particular a mí me pasó que yo estudié algo que podría entenderse como súper distinto. Primero, antes de estudiar educación física, estudié antropología, aunque suena extraño. Y eso de alguna otra manera me permitió ver qué es lo que quería. O sea, en el fondo hice algo que me abrió la puerta a algo que quería hacer. Que está buenísimo y agradezco un montón ese estímulo. Y desde el momento que decidí estudiar educación física, entendí afortunadamente pronto que en cuanto a la escalada, tenía que aportar, donde yo podía aportar. Y eso es un acto de reconocimiento interesante porque es en el fondo mirarse desde fuera y no de adentro. Es, es como un poco en la política. Es como, yo quiero ser diputado, pero tiene que haber una razón que probablemente no emana del sueldo que gana un diputado, sino más bien de las políticas públicas para poder ofrecer a la comunidad, ¿no es cierto?, ciertas cosas. Y en cuanto a la escalada, eh, todo- a mí esto terminó por darme sentido cuando efectivamente me sentí capaz de entregar algo, de apostar y con el tiempo también, o el tiempo se dedicó a ubicar a estas personas y a mí en particular en las posiciones específicas que actualmente cumplimos como rol. Entonces, para mí, el coaching en la escalada, primero es un camino tremendamente rico y largo. Me pasa que siento que uno no puede ya autodenominarse o llamarse entrenador de escalada en la medida que la experiencia no exista. Creo que hay que ser justo con los conceptos porque también es un camino tan largo que hay que venerar justamente esas partes, ¿no? Que tiene, por ejemplo, la academia del ser licenciado, hacer el magíster y hacer doctorado. No es que el doctor esté por sobre el licenciado por razones eh, elitistas. Es porque esa persona estuvo más tiempo investigando, estudiando. Entonces, desde ese punto de vista, me pasa que para mí el entrenamiento de la escalada es en el fondo un medio que debe ser tremendamente empírico, que es longevo, es largo y que también en el fondo nos entrega una oportunidad para poder abstraer nuestro deporte que a veces pareciera ser tremendamente psíquico, que lo es por cierto, pero que también se alimenta de cosas que ya están desarrolladas y que ha habido mucha dificultad en abstraer e importar esos conocimientos o esas bases de conocimiento, bien digo, a nuestro deporte. Por otro lado, también creo que es importante, eh, en términos concretos, que para ser coach de escalada hay que tener un estilo de vida relativo a la escalada. Hay que ponerse la zapatilla, hay que tomar un taladro, hay que a veces competir, como para recordar cómo se siente, porque hay gente que no es capaz de soportarlo. A mí también me pasa un poco, yo competí en otros deportes, pero
era terrible, man, como que me generaba mucha ansiedad. Quizás por ahí también es una razón de por qué terminé siendo coach, porque quería como entender de alguna manera. Eh, Ser capaz de entender cuánta capacidad y a qué se las entrego. Porque me pasa, yo actualmente estoy en un equipo de personas o muchas personas que tienen distintos objetivos. Pero un niño que tiene mucho nivel eh, y entre una persona de 46 años que está preparando triatlón. Entonces, cuando uno ofrece, tendría ese ofrecimiento ser condescendiente con tu experiencia. Y pasa que actualmente hay muchos entrenadores que están buscando su oportunidad. Entrenan a diversas personas, pero que no son capaces de decir, mira, en este mundo, hoy por hoy, de la especialización, también tengo que tener esa capacidad de situarme en el espacio-tiempo. Decir, mira, mis capacidades llegan hasta acá. Eh, y enlazándolo con la pregunta, creo que también ser coach de escalada tiene que ver con ser capaz de reconocer quién eres y qué puedes aportar. Si bien eso se puede extrapolar a muchas cosas en la escalada, creo que es súper importante porque es tremendamente técnico. Entonces, créeme que si yo soy un entrenador de velocidad y quiero rendir, no quiero hacer rendir a un deportista de alto rendimiento en lead, no puedo en el fondo asumir que voy a poder. Porque sí o sí, eso que voy a entregar no va a ser suficiente. Entonces hay un acto de reconocimiento de autoaprendizaje interesante en la pregunta que haces. Pues. Buenísimo. Bueno, qué bueno saber un poco más de ti, de tu visión, un poquito también de tu contexto, de cómo has estado trabajando estos últimos años. Así que bueno, te queremos dar las gracias por esta instancia. Creo que ha sido muy rica, podemos descubrir también algo, bueno, en lo personal nuevo de ti, de cómo es tu visión. Así que bueno, eso, muy rico haber conversado contigo, Daniel. No sé si tú también tenías algo que decir, Consuelo. Sí, Dani, demasiado interesante, en verdad, conversar estos temas a veces es un poco complicado, entonces generar estos espacios, poder preguntar y poder mostrar un poco de tu experiencia y conocimiento es demasiado valioso para nosotros y para la gente que lo va a ver. Así que aprovéchenlo y que lo usen para formarse y crear sus propias experiencias en el futuro. Así que gracias, Dani, fue muy bacán. Gracias a ustedes, se pasaron por las preguntas. El tema da para mucho. Y como no, obviamente agradecer a KINAP nuevamente por dar y ofrecer esta instancia eh, que son necesarias para la comunidad que está hiper especializada y que también probablemente los tiempos nos están indicando que hay que volver un poco atrás a las bases, porque ahí está el origen y la respuesta quizás de todo lo que necesitamos. Le agradezco el tiempo, obviamente que nunca es suficiente, probablemente nos vamos a ver en una entrevista presencial con algunos temas quizás un poquito más específicos, así que ahí queda atento a la invitación. Muchas gracias. Buenísimo, Dani. Buenísimo. Que estés Bien. bien.